Veo cara conocida y es un gusto que estén sentados escuchando. Vamos a hablar un poco de lo que es la nutrición de las abejas y las estrategias de alimentación, o las estrategias de los productos que ustedes pueden utilizar, de las cuestiones que hacen a lo que siempre utilizan en las colmenas, ¿no? Que el jarabe, que el suplemento, por qué usar esas cosas y si realmente son necesarias. Para eso vamos a ir viendo un poco todo lo que son los requerimientos de las colmenas para entender por qué puede llegar a hacer falta utilizar ciertos productos, ¿sí? Bueno, como dijo Leo, soy becario de INTA CONICET, ¿sí? Estoy haciendo mi tesis en lo que es nutrición de las abejas, pero más que nada tiene un enfoque acá en lo que es la cuenca del Salado, ¿sí? Azul pertenece a la cuenca del Salado, en lo que es el área geográfica, y tiene ambientes diferentes, ¿sí? Azul es un área un poco más agrícola, bastante más agrícola que lo que es Rauch o lo que es más para la zona de Dolores, de Chascomús, de Maipú. Entonces, puede haber un comportamiento diferente de las abejas en un ambiente agrícola y en un ambiente más natural, más amigable con el hábitat de la abeja. ¿Por qué decimos más amigable? Porque obviamente en un ambiente agrícola tenemos más exposición de la abeja a los agroquímicos. Y eso hace a un comportamiento diferente en todo lo que es el sistema inmunitario de la abeja. La abeja tiene genes, como nosotros, la abeja tiene comportamientos de aprendizaje, de enseñarle a la otra abeja dónde tiene que ir a pecorear. Todo eso se está viendo afectado por el uso de agroquímicos y el impacto que generan las abejas. Hemos hecho varios trabajos, no solo acá en Azul, sino también en Carlos Casares, zona de Bolívar, zona de una estancia grande que hay de la uva, y hemos visto cómo la abeja disminuye su aprendizaje, ¿sí?, posterior a la aplicación de agroquímicos. ¿Bien? Pero no le podemos echar la culpa solamente a los aplicadores de agroquímicos que cultivan, ¿no? A los que siembran soja, a los que siembran maíz o a los que siembran cualquier otro tipo de cultivo. Tenemos que hacer mea culpa también de lo que usamos en el apiario, ¿sí? Porque eso también afecta y afecta mucho. El efecto que hace el glifosato en la reproducción de las larvas, en el desarrollo de las larvas, en la metamorfosis, en la morfología de esas larvas, también lo afecta. Y lo que aplicamos en el apiario hace efecto, ¿sí? Eso como para arrancar y levantar las orejitas, para que presten atención. Pero no podemos irnos muy lejos y muy finos, sino que tenemos que empezar a hablar de lo básico. ¿Y qué es lo básico? Saber qué es la apicultura. Y para ustedes, seguramente lo saben, en la apicultura hacemos sanidad, hacemos nutrición, hacemos genética y hay algo muy importante que es el manejo. Y todo eso va a englobar una muy buena planificación. Si no planificamos lo que queremos hacer de acá en adelante, va a ser difícil que podamos tener en cuenta qué reina comprar o qué celda real comprar. Pero si compramos la mejor genética de los criaderos que están acá presentes, pero curamos varroa mal, en tiempo, mal en forma y usando productos que no son eficaces contra el parásito, no nos va a servir de nada tener una reina de excelente calidad. Si compramos el mejor producto que existe en el mercado, que cura contra varroa, pero a la colmena no la alimentamos, no nos va a servir de nada que esa colmena haya sido curada con un producto caro, pero no le dimos de comer. ¿Bien? Entonces esto es una mesa que todas las patas tienen que estar funcionando perfectamente, porque si algo falla, falla todo. Lo mismo si hablamos del recambio de reinas. Si queremos estimular las colmenas para empezar un desarrollo de las colmenas para hacer núcleos, pero las reinas son viejas, evidentemente ahí vamos a tener un problema. Porque vamos a querer estar incentivando un motor que ya está medio desinflado, que tiene un problemita de aros, como la camioneta mía, pero bueno. ¿Sí? Entonces, todo tiene que estar de la mano y bien equilibrado. Y jugamos un rol importante como apicultores, que también soy apicultor, con el manejo. La palanca, el ahumador y la planificación que mencionaba. ¿Qué queremos hacer con nuestras colmenas?
¿Qué objetivo tenemos como productores? Mejor dicho, como empresarios apícolas, ¿no? Y no como sacadores de miel. ¿Para qué? ¿Qué tenemos en Argentina que nos cansamos de decir? Que nuestra miel es de excelente calidad, ¿no? Bueno, tenemos que hacer esa calidad. La hacemos nosotros, desde el campo, desde lo que aplicamos, desde lo que usamos para alimentar, porque nos encanta que vengan los vecinos y lleven la miel que nosotros producimos, porque te dicen qué buena que es tu miel. Pero si volvemos para atrás y hacemos la trazabilidad de lo que hicimos en el campo, de lo que estuvimos aplicando, hay que estar atento a eso para lograr que esa miel realmente sea de calidad. Hoy lo que nos entra acá es un poco hablar de la nutrición de las abejas, y hay un montón de preguntas sobre la nutrición de las abejas, y cada vez más, ¿sí? Muchas preguntas sobre la nutrición de las abejas. ¿Qué es lo que afecta más a la nutrición de la abeja? ¿Qué alimento utilizar? ¿Qué suplemento utilizar? El sistema inmune de la abeja depende al 100% de la nutrición de las abejas, ¿sí? Entonces, si queremos tener colmenas fuertes frente al pequeño escarabajo, no debemos descuidar la nutrición. Porque si tengo un buen sistema inmune, la abeja va a estar muy bien equilibrada en la colonia, muy bien equilibrada en población, y por ende el PEC no va a poder entrar. ¿Hay que alarmarse? Sí, pero tenemos la capacidad de generar colmenas bien pobladas, preparadas para enfrentar cualquier cosa que pueda suceder con el PEC. Entonces, todos ustedes saben que una colmena que esté bien poblada y que esté con muy buena población va a ser la más productiva. Y para eso necesitamos un buen flujo de néctar y un buen flujo de polen para producir bien. ¿Pero qué está pasando? Y tenemos esos vaivenes. Este año hubo zonas muy secas. ¿Quieren? Entren, siéntense así, no están todos parados allá. Pasen, hacemos un ratito así, se van acomodando. Porque están en el fondo allá parados. Este año tuvimos en algunas zonas una sequía bastante brava, ¿no? ¿Y qué pasó? Sí, teníamos las colmenas preparadas, teníamos las colmenas bien alimentadas, teníamos las colmenas con una población excelente, pero obviamente que el clima no nos ayudaba. Entonces había que estar atento a que esa población que estaba presente en ese momento no se cayera y estuviera apta para, si se reiniciaba realmente la floración, y podíamos tener una producción. Particularmente en mi zona, Chascomún, Punta Indio, Magdalena, ese triángulo de ahí arriba fue bastante bravo. Tuvimos desde INTA, Cuenca al Salado, se distribuyen todos los meses un índice verde, o sea, un índice de cómo están las pasturas y demás, por el tema de la ganadería y los cultivos. Bueno, justamente Chascomún era una de las zonas que más, ya no alcanzaba el rojo para identificar las zonas, y era una zona que estuvo muy, muy complicada para el tema de lo que fue la producción de este año. Ni hablar el calor que hizo en plena cosecha, y hubo algunos problemas de colmenas que se derretían, que, bueno, como lo que suele suceder en el norte, pasó también en algunas zonas de la cuenca. Entonces, el equilibrio en la colmena de los individuos es fundamental para que realmente haya un motor funcionando. Para que la reina ponga huevos, tiene que haber alguien que la alimente, que le dé jalea real. Para que los huevos se desarrollen, tiene que haber alguien que alimente los huevos con jalea real. Para que ese huevo empiece la metamorfosis, tiene que haber nodrizas que alimenten a ese huevo, se transforma en larva, y así seguir el ciclo. Tiene que haber abejas que produzcan cera, tiene que haber abejas que produzcan, que sean las receptoras de las que vienen de afuera, porque la abeja que viene de afuera no es la que almacena la miel. ¿Sí? ¿Eso lo sabían algunos? Veo caras sorprendentes. La abeja que viene de afuera tiene una receptora en el interior de la colmena, hace entrofalaxis, y esa es la que va a almacenar. Entonces tiene que haber todo un circuito de individuos operativamente activos funcionando en concordancia, en equilibrio. Si eso no sucede, es cuando vemos los vaivenes de que la colmena se despobla, la colmena no hay ingreso de néctar, no hay ingreso de polen, y pueden haber esos desbalances
que repercuten en el sistema inmune de la abeja y de la colonia. Y desde el punto de vista de la investigación, hay un montonazo de investigadores hoy trabajando con la nutrición de las abejas. Y se sabe que hace falta polen multifloral para cubrir las necesidades proteicas de las abejas, que no todas las proteínas son absorbidas eficientemente, que la nutrición proteica afecta a la inmunidad individual y social de las abejas, que el polen en el panal sufre una fermentación, que abeja bien nutrida tiene los cuerpos grasos más desarrollados, y así trabajos y trabajos y trabajos científicos que avalan y apoyan lo que sucede en el campo. ¿Sí? Pero lamentablemente hoy, en la actualidad que tenemos, hay ciertas amenazas, ¿no? Me adelanté, les iba a preguntar qué les representa esa imagen. Y bueno, tenemos amenazas, ¿no? Y amenazas que día a día se van haciendo más difíciles. Los monocultivos, las fumigaciones, eso hace que aumente la incidencia de enfermedades, haya despoblamiento de colmenas. Obviamente el cambio climático, que hoy juega un rol fundamental, las temperaturas y demás que van variando, y que la sequía, que en otros lugares exceso de lluvias, el tema de los incendios en muchos lugares que vienen por diferentes motivos también de la sequía, lleva a una escasa diversidad y deficiencia de polen. Por ende, una depresión de la respuesta del sistema inmune de la abeja. Pero no todo es ajeno a nosotros. También existen manejos inadecuados por parte de los que tenemos la pinza y el ahumador, porque también existe. Y cuando hablamos de manejo inadecuado, hablamos de prácticas que se realizan en las colmenas que no son acordes a la biología de la abeja. ¿Sí? Por ende, la abeja también en algún momento puede morir, y ahí es cuando tenemos esos despoblamientos de colmenas. Y hubiese traído un Fernet. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer hoy? Machacar en los requerimientos de la colonia, conociendo qué oferta tiene el ambiente en cada una de sus zonas. Ustedes van a saber en qué momento del año van a hacer falta las diferentes herramientas que vamos a mencionar. ¿Sí? Entonces, todos saben, y esto es, tal vez hay gente que se inicia, el señor yo sé que se inicia porque lo escuché en los pasillos, que recién se iniciaba, y está bueno machacar y repetir. Hay gente que está escuchando que es máster en apicultura y me da un poco de vergüenza, tal vez, mostrar estos requerimientos, pero la charla es para todos y espero que sea amigable con cada uno de ustedes. ¿Qué necesita la abeja? Alimentos energéticos y proteicos. El néctar. ¿Qué hace con el néctar la abeja? La miel. ¿Qué le da la miel? Energía. El polen que necesita la abeja, ¿cómo lo transforma? En pan de abejas por medio de una fermentación. El pan de abejas es lo que ustedes ven en los marcos, en los cuadros. En la celda, eso es pan de abeja. Ya no se llama polen, se llama pan de abeja. ¿Y qué le da la abeja, el pan de abejas? Proteínas, hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos, vitaminas, minerales. ¿Y para qué ayuda? Para el crecimiento de las crías, para labrar cera, para los tejidos. ¿Saben cuál es el tejido? Uno de los tejidos más importantes de la abeja. Primero la cutícula, porque barroa, muerde y rompe la cutícula. Entonces, si la abeja tiene una cutícula fuerte, barroa va a tardar más en romper esa cutícula y dañarla. Después el intestino de la abeja, que es donde está la nosema, ¿sí? Y el intestino de la abeja está conformada con una malla de proteínas que se llama membrana peritrófica, y que cuanto más gorda sea esa membrana peritrófica, menos va a impactar nosema. ¿Y cómo logramos que esa membrana peritrófica sea más gorda y sea más rica en proteínas? Con un buen equilibrio en la nutrición. Agua, fundamental. La abeja necesita agua para todos los procesos madurativos de la miel, del polen y mismo de sus tejidos. El propóleo, ¿por qué? Porque no solo lo usa para cerrar las aberturas de la colonia y sellar los agujeros para que no entre el PEC, como dijo Mauricio, pero también es asepsia. Y vamos a ver que el propóleo tiene
tiene comportamientos sanitarios frente, por ejemplo, al oque americano, ¿sí? Y además fortalece todo el sistema inmune de la abeja en su conjunto. Y la abeja, para consumir o conseguir todo esto, tiene adaptaciones, que las vemos. ¿Qué es esto? Las patitas. ¿Qué trae acá? El polen. ¿Qué es esto? La cabeza con las antenas, que las antenas cumplen un rol fundamental en la comunicación, ¿sí? Y en el comportamiento de trofalaxis y en todo lo que el aprendizaje de la abeja. La abeja, por medio de la antena, detecta lo que la señalización de las otras, ¿sí? Y esto, que es por ahí donde ingresa el néctar. Entonces la abeja tiene adaptaciones para que por acá entren sustancias líquidas y acá obviamente viene el polen. Para ver simplemente una foto, pero también hay adaptaciones que no las vemos. Y esas adaptaciones que no las vemos están en su interior, en el intestino medio, en el intestino posterior, donde se produce toda la digestión del polen. Principalmente la digestión del polen se desarrolla en el intestino medio, y en el intestino posterior hay bacterias. Hay bacterias, hay una flora bacteriana en el intestino de la abeja que es muy importante. ¿Por qué? Está determinada qué comunidades hay. Está la comunidad de bacterias A, B, C, D, E, está bien determinado. Si nosotros alteramos esa comunidad, se altera también lo que es el metabolismo de la abeja. ¿No han escuchado a veces en ustedes que algo les alteró la flora bacteriana? En la abeja pasa lo mismo. Entonces, que estas comunidades bacterianas estén en armonía y estén en equilibrio dentro de la abeja son fundamentales. ¿Qué hace esa comunidad bacteriana? Contribuye con el sistema inmune, degrada desechos digestivos, transforman nutrientes, remueven toxinas. Imagínense que cuando curamos varroa, estamos aplicando un producto acaricida. Es un producto, es una droga. Es un principio activo, vamos a hablar con propiedad. Ese principio activo la abeja tiene que detoxificarlo. Y por medio de, tiene una gran variedad de procesos, y entre ellos están los microorganismos que ayudan a remover esas toxinas que ingresaron por el acaricida. Cualquiera que sea, el orgánico también hace que la abeja tenga que metabolizar y remover toxinas. Contribuyen al buen funcionamiento del metabolismo de las abejas. Y fíjense esto, estos microorganismos requieren de condiciones especiales para su desarrollo. Si modificamos ese ambiente, su aporte será limitado. Antibióticos o sustancias químicas. Si hablamos de antibióticos, son formulados específicamente para matar bacterias. Si matamos bacterias que están dentro del intestino de la abeja, alteramos todo el metabolismo de la abeja, como les decía. Por eso, la importancia de no utilizar antibióticos en las colmenas. No solo por el residuo del ambiente, sino porque estos trabajos nuevos que se están desarrollando a nivel mundial indican que la utilización de antibióticos en las abejas alteran la microflora bacteriana. Entonces, ¿qué implicancias podemos tener al introducir alimentos ajenos en las colmenas? Hay que tener mucho cuidado. Y que debemos valorizar el aporte del ambiente. Es decir, conocer dónde emplazamos los apiarios para saber qué entrada de néctar podemos tener, qué entrada de polen, conocer ese ambiente, realizar anotaciones, registros de qué es lo que florece en cada época del año para brindarle a nuestras abejas. Y si bien nos queda un montón para aprender con respecto a la nutrición de las abejas, ya hay herramientas que podemos utilizar y que todos conocen, pero siempre hay un desvío en la manera de usarlas y la manera de implementarlas en las colmenas. Entonces, si hablamos de nutrición, ¿qué hace la abeja? O sea, ¿para qué existe la nutrición, ¿no? en los animales? Utilizan, transforman e incorporan sustancias con tres fines: aportar energía necesaria para la ocurrencia de procesos vitales,
un proceso vital es que en la hemolinfa de la abeja haya buena cantidad de proteína, ¿sí? Una proteína que se llama meterogenina, que es la principal transportadora de nutrientes en toda la hemolinfa de la abeja. Suministra materiales para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de las estructuras corporales. Les dije que la cutícula era algo muy importante, que el intestino era muy importante, entonces que haya una buena nutrición aporta esto. Y que aporte sustancias necesarias para la regulación de reacciones físicas, químicas que se producen en el organismo. Ustedes entienden que la abeja de verano, vive 40 a 45 días, y en esos 45 días es una inminente fase de metamorfosis que va ocurriendo. Y todo eso es gracias a la excelente nutrición, a la excelente sanidad que tiene que tener la colmena para poder desarrollarse perfectamente. Y la colonia tiene diferentes niveles nutricionales. Como ven acá, hay diferentes niveles nutricionales, diferentes dependencias y diferentes posibles efectos por una malnutrición. Si hablamos de la nutrición de la colonia, ¿bien? ¿De qué va a depender la nutrición de la colonia? Va a depender de la nutrición de las abejas adultas. La nutrición de las abejas adultas va a depender de cómo se nutran las larvas, ¿bien? Y esto se retroalimenta. ¿Por qué? Porque la nutrición de las larvas va a depender de la nutrición de las abejas adultas, y la nutrición de las abejas adultas va a depender de la nutrición de la colonia. Si todo eso falla y empieza a haber algún efecto de malnutrición, pueden haber visto en algún momento el canibalismo, esas abejas que van consumiendo algunas larvas para poder contrarrestar algún efecto de malnutrición, porque la larva en su gran porcentaje es proteína. Entonces, a veces, fíjense que sobreculen alguna larva y tiren larva arriba de la colmena, y fíjense cómo enseguida la abeja va a buscar no solo tratar de limpiar, sino que también tratar de consumir esa larva porque es pura proteína. Esa malnutrición puede jugar un rol fundamental en la trofalaxis, que es el intercambio, ¿sí?, del alimento, para que una abeja que entra y por trofalaxis le pase el néctar y ella lo vaya a alimentar, a almacenar. El comportamiento y el aprendizaje. El aprendizaje es lo que les mencionaba hoy, que puede estar alterado, que una abeja que sale a pecorear, que visite una fuente floral, que tal vez tenga una señal que a ella la altere, puede llegar a perder la capacidad de regresar a esa colmena, no comunicar como corresponde, ¿bien? Directamente no llegar, no comunicar o comunicar mal. Y cuando hablo de comunicación, ¿de qué hablo? Que todos la conocen. La danza. Puede haber alteraciones en la danza de contoneo de las abejas. Si esa danza de contoneo se realiza de mala manera, puede haber una mala redirección de las abejas pecoreadoras a las reclutadoras y así empezar a desencadenarse un problema mayor. Entonces ese estrés nutricional puede ser por fallas en el suministro de hidratos de carbono o por el déficit en el consumo de proteína, de polen. Y todo eso puede llevar a que se disminuya la capacidad de regular la temperatura, que no haya capacidad para que la abeja regule la temperatura en el nido, como puede pasar ahora. La abeja empieza a caminar más lento, ralentiza sus movimientos. ¿Por qué? Porque deja de enviar energía a los músculos, a los nervios y a la respiración, y puede haber una parálisis. Han levantado algún cuadro en pleno invierno y la abeja quietita, sin moverse. Eso es porque seguramente hay un efecto de malnutrición. Y cuando hablamos de proteínas, de esa reducción del consumo de proteínas, la reducción de la longevidad de las abejas. La abeja vive menos. Se reduce la población de nodrizas y se reduce la cría de abejas. Esto que mostraba anteriormente, ¿sí? Ese circuito vicioso que se puede generar y podemos llegar al colapso de la colonia. Y seguramente si ven estas fotos, en algún momento lo habrán tenido. Qué linda plancha de cría, pero ¿qué va a comer toda esa cría? Y las adultas que tienen que salir a pecorear. Este cuadro con la abeja metida adentro
tratando de mantenerla, porque ya no pueden mantener la temperatura acá, se meten acá adentro para poder aguantar la temperatura. Vamos a hablar de las proteínas, vamos a hablar de los hidratos de carbono y vamos a hablar de los lípidos. Yo no sé qué tiempo voy a tener, Leo. Cuando hablamos de proteínas, sirven para el desarrollo de abejas jóvenes, para reparación celular. Nocemosis afecta a las células del intestino, por ende, cuando damos un buen aporte de proteínas puede llegar a haber una reparación celular. Para el alimento larval, fundamental, que ahora vamos a ver una foto, cuando hay carencia de proteína y no, ¿cómo es ese alimento larval? Desarrollo glandular, enzimas, componentes de tejidos, la membrana peritrófica que les decía, los huevos. Vamos a ver cómo una colmena con una dieta rica en proteínas produce más huevos, produce más operculación de células y los ángeles producen más espermatozoides. Si produce más espermatozoides, si tenemos más cría, todo eso hace el buen funcionamiento de la colonia. Pero esa proteína tiene que tener un buen valor biológico, y acá, el que ya escuchó alguna charla mía, siempre digo el mismo ejemplo y tal vez si hay algún veterinario me va a avalar. El valor biológico de la proteína, cuánto de esa proteína el animal puede aprovechar. Y si ustedes tienen perro y le dan de comer alimento barato, se van a dar cuenta de qué manera defeca en el patio. Cuando le dan un alimento de buena calidad, se van a dar cuenta que el animal defeca de otra manera y en menores cantidades. Eso es el aprovechamiento de la proteína que le estamos dando de comer al animal. ¿Sí? Pero en esa cadena de proteínas hay aminoácidos esenciales que tiene la abeja. Y cuando falta alguno de estos aminoácidos en la dieta, es decir, que la abeja no lo capta del ambiente porque hay deficiencia, porque no hay disponibilidad, lamentablemente hay que aportarlos con la dieta. Esos aminoácidos esenciales, hay varios, hay 10, y el más importante es la leucina y la isoleucina. Seguramente lo han escuchado nombrar. Vamos a hablar después de, seguramente saben el tema de la colza, que es muy rica en isoleucina, y hay otro polen, como es el de eucalipto, que es muy deficiente en isoleucina. Entonces, en esas dos puntas es cuando a veces en el desconocimiento hay que tratar de saber cuáles son los pólenes que mayor cantidad de aminoácidos esenciales tienen para la abeja. Y si estamos en una floración de eucalipto, que sé que acá hay gente que lleva el eucalipto, estar prevenido de que la colmena seguramente va a necesitar una suplementación para poder desarrollarse normalmente en ese cultivo. Si hablamos de los lípidos, sabemos de ácidos grasos, esteroles, fosfolípidos. Estos los deben conocer, los omega 3 y omega 6, que son ácidos grasos esenciales para la abeja. ¿Quién es rica en ácidos grasos esenciales para la abeja? La colza. Por eso, seguramente han visto que el comportamiento de las colmenas en la colza es exponencial, porque tiene buena entrada de néctar, tiene buena entrada de polen, y ese polen es de buena calidad, ¿sí? Y medianamente permite que el desarrollo de la colmena sea solo, ¿sí? Y los ácidos grasos y demás los usa obviamente para volar, generar calor, precursor de hormonas, rol sanitario contra la loca americana, desarrollo del sistema nervioso central, defensa del sistema inmune. Existen los micronutrientes, ¿sí? Las vitaminas, ácidos ascórbicos, biotina, acuérdense de esta, la biotina, piridoxina, riboflavina, un montón de sales y minerales que la abeja aprovecha. ¿Quién los aporta? El polen. Y obviamente también para lo mismo, alimento larval, hormonas, factor de crecimiento y componentes del sistema inmune. ¿Y les da más? ¿Van bien o se están durmiendo? ¿Alguna pregunta? Pero, che.
Sí, bueno, si hablamos de pólenes, hay pólenes de buena calidad, polen de media calidad y polen de baja calidad. Eso es para que lo vean. Y vamos a hablar de que tenemos pólenes con una proteína bruta mayor al 20 o al 25%, pólenes de alta calidad como la almendra, los perales, algunos tréboles. Eso permiten que el desarrollo de la colmena sea solo. Si hay un buen influjo de néctar, el polen ayuda a que esa proteína que aporta permita que la abeja tenga buen aporte de jalea real, buen aporte de minerales, vitaminas y ácidos grasos esenciales. Si hablamos de los de media calidad, estos, si bien acá figura la colza, está más cerca, un 25% de proteína cruda y ayuda al desarrollo de la colmena, pero debería haber un flujo suave de néctar para poder permitir el desarrollo normal de la colmena. Y si hablamos de los de baja calidad, el girasol, ¿sí? El girasol es un polen de mala calidad, no tiene buenos aminoácidos esenciales para la abeja. Los pinos, cítricos, moji, y obviamente acá entran los eucaliptos. Pero el polen, ¿cómo se almacena? El polen, como les decía hoy, se almacena con pan de abejas. Y el contenido proteico de este pan de abejas es menor que el del polen del cual se formó, porque hay una fermentación, porque hay una mezcla con algo de miel, enzimas, y se produce una fermentación que, si bien es un polen de buena calidad, cuando se transforma en pan de abeja disminuye la calidad. Y esta disminución en las proteínas viene asociada con un cambio en el perfil de los aminoácidos que ese polen tiene. Habrán visto seguramente algún cuadro de polen así, con varios colores, pero el ensilado de polen y el pan de abeja es esto, ¿sí? A veces puede tener muchos colores de polen en el mismo ensilado que se va formando. Acá hay otra imagen para que vean cómo la abeja va ensilando polen y una vez que termina lo sella acá con una capita de miel, enzimas, y hace que se genere la fermentación. Y ese valor nutricional del pan de abejas va a estar determinado por la flora que le dio origen, ¿sí? Por la diversidad del polen que ingresó. Lo ideal es que hablemos de diversidad de polen, de que haya pólenes de muchos colores en la paleta de colores, digamos, del cuadro, para que garantice una variabilidad de aporte de proteína. ¿Y cuándo es importante el consumo de proteína en la abeja? Los primeros 5 días de vida de esa nodriza que nació, fue huevo, fue larva y nace. Una vez que nace, los primeros 5 días de vida llega al pico de consumo de proteína. La nodriza es la que consume proteína. Ya cuando se va transformando en pecoreadora, el consumo de proteína desciende y su dieta empieza a basarse principalmente en hidratos de carbono, es decir, en miel. Por eso es importante entender esto de la biología de la abeja, porque ¿para qué dar una torta proteica en pleno invierno si no tenemos cría y las nodrizas ya pasaron esta etapa de desarrollo? ¿Sí? Es importante que en la zona nuestra, acá en la cuenca del Salado, en zonas templado-frías, que por lo general seguramente el 90% de los que están acá son de zona templada-fría, que cuando preparemos la colmena para la invernada, tengamos en cuenta que hay que lograr el mayor aporte de energía, pero también garantizar que haya un buen aporte de proteína, para que la abeja lo almacene en sus cuerpos grasos y viva esos 3-4 meses que tiene que vivir del invierno sin tener que salir a buscar proteína. ¿Bien? Y acá está lo de la famosa abeja gorda, abeja flaca, ¿sí? Que en pandemia varios nos pusimos así, ¿no? Y este año ya nos agarró saliendo y estamos un poquito más flacos. Pero bueno, para sobrevivir la colonia debe contar con abejas de larga expectativa de vida. Marzo, abril y a lo sumo los primeros días de mayo son los meses importantes para preparar la colmena para la invernada. ¿Por qué tener que andar alimentando en pleno junio, con los fríos que hace, estar aplicando un alimento líquido? Obviamente que hay excepciones y que puede ocurrir de que no se generó el bloqueo necesario, de que hubo algún movimiento y alguna dinámica en la colonia que hizo que se consumiera más energía y tenemos que salir en junio a sopesar las colmenas para ver qué es lo que está pasando. Y si están livianas, hay que darle porque si no se mueren, ¿sí?
pero tenemos que pensar en las herramientas que tenemos para utilizar previo a que realmente se genere la invernada. ¿Sí? Y acá seguramente, si hay alguno escuchándome, me va a decir, bueno, lo voy a hablar después. Entonces, generar abejas con larga expectativa de vida para poder pasar esos 3-4 meses de vida que necesitan. Y esto es lo que le mencionaba con lo que corresponde a cuando hay déficit de alimento larval. Esto es una cría seca, ¿sí? Cuando hay escasez de alimento, las nodrizas reducen la cantidad y calidad de jalea real que producen y se genera esto. Ahora, cuando hay un buen aporte de proteína, fíjense cómo la larva nada en jalea real y hace a que esa larva tenga un buen desarrollo y una buena metamorfosis. Y es fundamental que en esa alimentación va a condicionar qué tipo de abeja van a ser. ¿Bien? Y después de esto, ¿qué puede aparecer? Otra cosa. ¿Alguna? Puede llegar a aparecer alguna loca europea, el tema de cría salteada, que empieza a ver, y obviamente lo que mencionaba ya el señor, el canibalismo. ¿Cómo? ¿Nanismo? Sí, puede ser que lo que sea el desarrollo de esa abeja sea una abeja más chica, más formada, ni hablar si tenemos barro también. Perfecto. Y también porque puede haber un comportamiento higiénico que los genere vaya también saliendo. Empieza a ver. ¿Qué podemos observar en las colmenas cuando hay malnutrición? Disminución de la producción de jalea real, cese de la cría de zánganos y obreras, uso de reservas corporales, es decir, empiezan a utilizar esas reservas corporales que tenían. Esto es una primera etapa. Si seguimos teniendo malnutrición, empieza a haber movilización de proteínas y grasas de los tejidos menos vitales, como los músculos y los intestinos, fallas hormonales. Y cuando fallan las hormonas, ¿qué puede empezar a pasar? Que no haya una buena comunicación en todas las abejas por parte de la reina y empieza a haber tal vez algún recambio de reina. Disminución de tamaño, daños corporales. Esto lo han visto. La recolección de falsos pólenes. ¿A qué le podemos llamar falsos pólenes? A los hilos, a los comederos de los feedlot, que sucede, las naves de los gallineros, el alimento de cerdos. Te llaman del campo diciendo que tenés que las abejas están en el gallinero y que no pueden entrar a darle comer a la gallina y que le pica la gallina. Y eso es porque la abeja está teniendo un comportamiento de recolección de falsos pólenes. ¿Para qué? Para revertir la falta de proteína que está teniendo. Y obviamente que puede manifestarse con la muerte. Esta curva de floración, si hablamos hace 20 años atrás, se respetaba y se daba normalmente, ¿sí? Que en septiembre empezaba a haber algo de floración, bueno, avanzaba, se daba la cosecha, cerrábamos las colmenas, listo. Veníamos a la Expo Azul, gastábamos la plata y nos volvíamos. Hoy, capaz que alguno no vino a la Expo Azul porque lamentablemente está acá y está teniendo que alimentar porque obviamente hubo un desbalance en ese consumo de la preparación de la invernada y la colmena está sin energías. Esto está pasando en todos lados, no solo pasa acá, ¿no? Que hay que estar más encima de las colmenas porque estamos teniendo mucha variabilidad climática y eso afecta al comportamiento de la abeja y al consumo de energía y proteína. Entonces, ¿qué tenemos como apicultores para revertir estas situaciones? Herramientas. ¿Y qué herramientas? Herramientas de alimentación estratégica, energéticas y proteicas. Pero esos dos conceptos son diferentes y muy diferentes. Y alimentar es ponerle a la abeja un alimento y que lo coma, como la banana. Y otra cosa es ponerle a la abeja un alimento que realmente lo consuma, lo aproveche, lo transfiera a sus tejidos y esos tejidos cumplan una función vital. ¿Bien? Eso es nutrir. Y lo sabemos, porque no es lo mismo comer 7 días seguidos hamburguesas a tener una dieta balanceada. A nosotros. En esto pasa lo mismo. Si damos un alimento que
que no corresponde a la biología de la abeja, a lo que la abeja requiere, no vamos a lograr que ese alimento sea digerido, asimilado e incorporado a los tejidos. ¿En qué momento es fundamental poder alimentar a las colonias? Cuando bloqueamos la cámara de cría en el otoño, siempre y cuando no hayamos logrado un bloqueo natural, que es fundamental primero lograr un bloqueo natural. Es decir, no estirar la cosecha un poquito más para sacar un kilito más de miel, sino asegurar de que la colonia se bloquee naturalmente. Si se bloquea naturalmente va a tener una mejor calidad de alimento para pasar ese invierno. ¿Sí? Para sostén, de manera ocasional, en un momento que pueda suceder, como les estaba mencionando en esta época, o para incentivar la postura de la reina y lo que sería el desarrollo primaveral para una posible multiplicación. ¿Bien? Entonces son 3 momentos que se pueden dar a lo largo del año para alimentar a las colmenas. Esta planilla, no sé si estará por ahí, la armó Matías Toledo, lo conocí al negro en el 2008, y sigue siendo funcional esta planilla, esta tabla. Habla de las diferencias entre los alimentos energéticos disponibles en el mercado. Y si tenemos que sustituir a la miel, porque la abeja no generó miel de forma natural y tenemos que alimentar a las colmenas, si hay que sustituir, lo mejor en calidad es el azúcar. El jarabe de azúcar 2:1. En orden de importancia, fíjense las azúcares que tienen, en este caso la sacarosa. La sacarosa tiene fructosa y glucosa. El jarabe de maíz 55 tiene 55 de fructosa, 41 de glucosa. El jarabe y otros. El jarabe de maíz 42 tiene 42 de fructosa, 53 de glucosa y otros. El sucrudex tiene 20, 33 y otros. Y hay otros que engordan la lista. Y esta tabla de acá, otros, es muy importante porque la miel es fructosa y glucosa. Si bien tiene un porcentaje mínimo de azúcares superiores, la miel, en su gran proporción es fructosa y glucosa, es lo que come ella. Ahora, si nosotros alimentamos con este tipo de jarabes, vemos que estamos dando también otras azúcares superiores, que la abeja tiene que consumir y le da mucho más trabajo poder digerir para poder aprovecharlas. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar un gráfico de cómo aprovecha el tema de... No me quiero meter en una clase muy fina, pero la fructosa y la glucosa por sí solas son monosacáridos. La sacarosa, en conjunto, los dos, son disacáridos. Y acá pasa lo mismo con estos. Entonces, la abeja se comporta de manera diferente cuando se nutre con un jarabe y otro. Ustedes lo notan en el campo y tal vez no. ¿Es malo alimentar con jarabe de maíz? La abeja va a desarrollarse. Pero si hablamos de menos malos, esa es la tabla indicada para poder tomar decisiones. Y ni hablar si hablamos de los precios. Porque acá no solo estamos comprando un otros, sino también estamos comprando agua. ¿Sí? Y no voy en contra de ningún vendedor de jarabe ni nada. Voy a favor de la biología de la abeja. Porque todos somos apasionados de las abejas. Todos. Y todos amamos la apicultura. El bicho también hay que amarlo. La biología de la abeja hay que amarla y hay que cuidarla. ¿Sí? Y con respecto al caramelo, que sé que muchos lo usan y que sé que es un alimento que usan en gran proporción, la cuestión es que está fabricado a partir de cocción de azúcares. Y esas cocciones de azúcares aumentan el HMF. Y ahora vamos a ver que el HMF es tóxico para la abeja en ciertas concentraciones. Obviamente no alimentar con miel, por todo lo que respecta a la transferencia de enfermedades. Y esto lo voy a mostrar para la gente que se inicia
para los que están ahí, que ya llevan 2 o 3 años apicultores, pero no logran despegar, y también para los que son profesionales apicultores. Porque siempre surge el tema de jarabe 2 a 1. Sí, jarabe 2 a 1 en otoño, jarabe 1 a 1 en primavera. El jarabe tiene que ser 2 a 1. 2 a 1 nos da una concentración del 66% de azúcares, lo más similar a las concentraciones que la abeja prefiere en los néctares que visita. Hay néctares que tienen un 5% de azúcares y un 75%. La abeja obviamente va a preferir los que mayor concentración de azúcar tengan. El jarabe 2 a 1 nos da una concentración de azúcar del 66%. Entonces, ¿por qué darle un jarabe 1 a 1 cuando le estamos dando el 50% de azúcar y nos estamos alejando de las preferencias de ella? ¿Sí? La incentivación o el sostén o el bloqueo lo va a dar nuestra jarra, ¿sí? O nuestra regadera o nuestra motobomba. Y la idea que ahora vamos a ver es la diferencia que hay entre alimentación de sostén y alimentación de estimulación. No calentar el jarabe, lo que se calienta es el agua para diluir el azúcar. Si calentamos el jarabe una vez que ya está preparado, aumentamos el HMF. No agregar ácidos al jarabe, porque el ácido altera la microflora bacteriana de las abejas. ¿Sí? Tratar de no utilizar tambores de miel, es lo más fácil que tenemos. El tambor que se me está por oxidar, el tambor que se me está por... no lo uso más, lo uso para calentar el agua y para preparar el jarabe. Y me miran y se ríen y me están, algunos capaz que se están acordando de mi mamá. Pero la realidad es que calentando esos tambores de jarabe, de miel, el barniz que trae adentro se desprende. Y ese barniz después va al alimentador de las colmenas. ¿Sí? Entonces podemos estar contaminando el alimento que estamos preparando. Con respecto a la acidificación, ¿por qué algunos quieren acidificar el jarabe? Para bajar el pH y retrasar la fermentación de ese jarabe, o para favorecer la disolución de la sacarosa en glucosa y fructosa. La abeja sí o sí va a secretar la invertasa, que es una enzima que desdobla la sacarosa en glucosa y fructosa. Entonces, no le favorecemos mucho a la abeja poniéndole ácido al jarabe para diluir la sacarosa en fructosa y glucosa. Y además, se aumenta el HMF en forma de medida y la concentración de ese HMF, si no la tenemos en cuenta, puede ser muy tóxica. Y hay trabajos científicos que hablan de que la acidez de los alimentos para la abeja puede interferir con la integridad del epitelio intestinal, del intestino de la abeja, donde afectan los hemosis, y alterar la abundancia y composición de la microbiota intestinal. Destacamos el efecto perjudicial de la acidez de los jarabes sobre la supervivencia de las abejas, sugiriendo que la adición de limón o cualquier otra sustancia acidificante para invertir la sacarosa podría ser dañina y no necesaria. ¿Sí? Voy a meter pata porque me van a echar, si no. Cuando hablo de manejo nutricional, alimentación de sostén, en preparación de la colmena para la invernada, hablamos de dar mucha cantidad en el menor tiempo posible, bloquear la cámara de cría. ¿Para qué? Para generar la mayor reserva posible. Es decir, bloqueamos que la reina siga poniendo huevos. Nace la abeja. Si nace la abeja, nace varroa. Si nace varroa, el tratamiento aparecido es más eficaz. Es un combo. ¿Sí? Y invernar en cámara de cría, vamos a ver algunas de las ventajas. Alimentación estimulante, primavera. Jarabe 2 a 1, pero la frecuencia de la alimentación es lo que hace a la incentivación. Poquita cantidad de jarabe en el mayor tiempo posible va a ser a una simulación en la entrada de néctar. ¿Sí? Y eso incentiva la postura de la reina. Y si ese jarabe se puede llegar a acompañar con algo de lo que vamos a ver, si no hay entrada de polen en el ambiente, ayuda al desarrollo de la colmena. Alimentación proteica. ¿Cuándo, por qué y en qué momento? ¿No? La formación de reservas corporales en el otoño como preparación de la colmena para la invernada. Esa abeja gorda que tenemos que preparar. Sostener el desarrollo primaveral de la colonia cuando aún no hay suficiente entrada de polen. Todo esto es si el ambiente no nos ayuda.
porque mejor de lo que nos da el ambiente, a veces cuesta mejorar, ¿no? Obviamente que estamos en amenaza, como la que les mostraba, pero no echar por echar. Hay un boom del echarle la torta proteica por echarle la torta proteica. Pero la abeja la necesita. ¿Está el requerimiento ideal para que la abeja consuma esa proteína? ¿O estamos malgastando para decir, no, yo le puse torta proteica? ¿Sí? Y trabajé en un laboratorio, pero tengan en cuenta que hay que ver y conocer el ambiente para poder aplicar un suplemento. Y si quieren conocer o aplicar un suplemento, tienen que saber que la abeja no tiene los mismos requerimientos que un conejo, que una gallina, que un cerdo y mucho menos que un caballo, porque hay productos para caballos que se usan en la apicultura. Que tenga un alto nivel de proteínas, que aporte aminoácidos y ácidos grasos esenciales. Esto es leyendo el marbete, ¿sí? Y hay que leer los marbetes del producto nutricional, del producto acaricida, y hay que pedir la composición del jarabe que les mandan cuando compran jarabe. Porque si no, ¿qué estamos comprando? ¿Qué estamos pagando? Que sea palatable para la abeja y buena digestibilidad, que la textura facilite el consumo y que tenga un alto valor biológico. ¿Qué tienen que tener esos suplementos comerciales que pueden andar en el mercado? Harinas de legumbres, aceites de canola, que son buenos aportes para la abeja en el tema de proteínas, levadura de cerveza, que aporta gran cantidad de aminoácidos esenciales. ¿Bien? ¿Y dónde se colocan? En la cámara de cría, cerca del nido de cría. ¿Bien? Y algunas investigaciones últimas que se están dando es suplementos proteicos sin soja. ¿Por qué? Además de los OGM, que ahí la veo a Magdalena sentada y va a estar a favor de lo que le digo. La soja tiene dos tipos de azúcares. Estaquiosa, rafinosa, les pongo el nombre porque es bueno que lo sepan, son tóxicos para las abejas. Además, inhiben la tripsina, que bloquea la capacidad de las abejas para descomponer proteínas. Es decir, se pueden generar efectos adversos que hacen que la abeja no pueda aprovechar la proteína. Y si hablamos del huevo, que muchas veces le ponen huevo, y hay recetas con huevo, la clara de huevo no se debe utilizar. Lo que da la proteína es la albúmina de huevo. ¿Sí? Entonces, cuando lean un marbete de un producto, tengan en cuenta qué es lo que tiene que tener. ¿Sí? Y no compren por comprar y por decir, compré suplemento proteico, pero sepan para qué y por qué. Y principalmente qué quieren generar en la abeja con ese suplemento proteico. Porque hay diferencias. No es lo mismo la torta proteica que el promotor de crecimiento. El promotor de crecimiento viene líquido, todos lo conocen, hay botellas. ¿Y para qué sirve? Para producción de material vivo, multiplicación de los apiarios, desarrollo de los núcleos y paquetes. Con una planificación correcta, con reinas nuevas, con abejas capaces, con una buena alimentación energética y que haya entrada de polen. Porque con esto solo, si no hay una buena entrada de polen, va a costar que la abeja realmente se desarrolle bien. Incentivan la postura, favorecen el desarrollo de las colonias. Lo ideal es que sean exclusivos para abejas, esto se los digo siempre. La incorrecta utilización de estos productos dentro de una estrategia de suplementación puede traer consecuencias adversas, tales como, sin leer, ¿qué pasa si usan mal los promotores de crecimiento? No, tanto de nutrición no, pero ¿qué puede pasar? Recambios de reina, enjambrazón. ¿Bien? Y por ende no generar el objetivo deseado. Existen otro tipo de suplemento. Está la torta, está el promotor y en el medio hay otros que vienen en polvo. Y son los famosos multivitamínicos, que también tienen aminoácidos, pero bueno, se llaman así, y complementan
complementan la entrada de polen que está llegando a la colmena. Es decir, si hay un polen que está ingresando a la colmena que no es de buena calidad, estos lo complementan, ¿sí? Y lo que hace es que balancean esas dietas deficientes en aminoácidos y vitaminas, favorecen también el desarrollo de la colonia, mejoran los niveles de proteína en hemolinfa y producción de jalea real, y siempre repetir esto, que sean exclusivos para abejas. Y vienen en polvo, y por lo general la facilidad es cuchara y polvoreo, 5 minutos, perfecto. El 50% de lo que le espolvoreamos a la colmena, la abeja lo barre. Es decir, que el 50% de lo que espolvoreamos lo estamos perdiendo, porque la abeja posiblemente lo tire a la piquera y lo saque, porque en el primer comportamiento que tiene la abeja es limpiar. Entonces, hasta que lo empieza a adaptar y empezar a consumir, podemos perder una proporción de eso. Lo que hemos visto es que, administrándolo de manera, según las concentraciones que indican los marbetes, pero preparándolo en un jarabe más concentrado, ¿sí? Y poniéndolo sobre los cabezales de los marcos de forma líquida, así, hace que el consumo sea mayor y el efecto se genere mucho más rápido que en el espolvoreado. Ahora, hay efectos de diferentes prácticas de nutrición sobre la fecundidad de las reinas. Fíjense cómo alimentando a las colmenas con jarabe de azúcar y suplemento de polen producen más cantidad de posturas diarias en las reinas. El efecto en el área de cría según las prácticas nutricionales, otra vez, otro trabajo con sacarosa más suplemento de polen comercial, fíjense cómo genera mayor área de cría. El efecto de la utilización de aminoácidos esenciales en las colmenas, mayor nutrición, más nodrizas, más jalea real, más larvas alimentadas, más celdas operculadas, ¿sí? Y mayor productividad. Mayor cantidad de zánganos maduros. ¿Bien? Perdón, mayor cantidad de semen por zángano cuando hacemos un tratamiento con multivitamínicos. Esto es un trabajo que están por publicar, pero bueno, pude acceder a los resultados preliminares. Mayor producción de miel. El autor de este trabajo, el que hizo este trabajo, está sentado acá y no me va a dejar mentir, ¿sí? Y es producción de miel con multivitamínicos espolvoreados en las colmenas durante la época de colocación de alzas melarias, ¿sí? Y así como este trabajo, tiene muchos. Este trabajo fue en Grecia y también la diferencia de producción de miel a favor de los que se suplementa la colmena en forma planificada, ordenada y con un objetivo claro, no echar por echar. Entonces, para ir cerrando, si hablamos de esta zona de la cuenca del Salado, una curva más o menos que se da allá en la unidad demostrativa de Chascomús, tenemos en septiembre que arrancar con un desarrollo primaveral de las colonias, con un incentivo, con, si es necesario, la suplementación proteica, porque hay varios arbustos y más que florecen temprano. El diagnóstico de varroa, previo a arrancar a estimular las colmenas, porque si no hacemos un monitoreo de varroa y una realización de primavera y empezamos a estimular las colmenas y no tratamos varroa, vamos a estar engordando varroa, ¿sí? Como les dije, la suplementación, menor cantidad, con mayor frecuencia, siempre jarabe 2:1 y arrancamos a estimular. Llegamos a la época de octubre con la multiplicación, puede haber también la suplementación proteica, pero fíjense acá, ¿qué puede ocurrir y qué suele suceder en algunas cuestiones? El tema de que se genere un bache, ¿no? Fines de noviembre, diciembre, vamos a las colmenas con toda la camioneta llena de medias alzas y no estamos para colocar medias salsa. ¿Qué hacemos? ¿Alimentamos o no alimentamos? Esa es la estrategia que hay que afinar, ¿sí? Y si bien puede haber un riesgo en la contaminación de la futura miel, más vale hay que preservar la salud de la abeja, el sistema inmune de la abeja, porque que acá la abeja sufra una desnutrición nos va a costar esto. Y si realmente se alimentó y puede llegar a haber un riesgo ahí
de alguna contaminación involuntaria de la miel, porque no creo que quieran contaminar la miel o adulterar la miel con la alimentación, tener precaución, tomar muestra de esos primeros tambores y saber de que esos tambores pueden llegar a tener algún porcentaje de algún azúcar foránea en la néctar. Pero es este problema acá de desnutrición en la colmena nos puede costar la cosecha. Viene la cosecha, viene la preparación de la colmena para la invernada, monitoreo de barroa, puede haber suplementación proteica, bloqueo, y acá, en mayo, si hubo un mal bloqueo, un otoño benigno, que se le suele decir, porque no hubo una buenas temperaturas que ayuden al bloqueo, hace que tengamos que dar alimentación de sostén. Invernar en cámara de cría, el espacio de la colmena es el ideal para invernar en cámara de cría, ¿sí? No necesitamos aclarar mucho, facilita el bloqueo, regula bien la temperatura, ¿sí? Se arma el vuelo invernal perfectamente y el tratamiento de barroa es mucho más eficaz. En resumen, una dieta suficiente y heterogénea puede ayudarnos a producir más miel, mayor longevidad de las abejas, mayor concentración de proteína, mayor desarrollo del sistema inmune y disminuir la incidencia de virus y patógenos. La alimentación artificial que utilicemos tiene como finalidad mantener las condiciones nutricionales de la colmena, pero de ninguna manera puede llegar a servir para alterar las condiciones naturales de la miel. Eso depende de ustedes y del manejo que ustedes apliquen con respecto a la alimentación. ¿Todo esto para qué? Para obtener el máximo desarrollo de población, mantenerlo cuando sea necesario, aprovechar los flujos de néctar, prevenir enfermedades y maximizar la producción y sobre todo la miel de calidad. Los invito a leer el manual de nutrición, que en realidad esto es el módulo 2 del curso de buenas prácticas en alimentación que se dictó en convenio desde el INTA, en convenio con UNESCO, pero brevemente va a salir el manual con todo lo que respecta a adulteración de mieles, nutrición de las abejas, requerimientos de las abejas de nutrición, estrategias de alimentación, buenas prácticas de alimentación y trazabilidad. Un manual que en cualquier momento sale a las pistas. Muchas gracias, espero que les haya gustado, disculpen por el tiempo.